Vamos a abordar el tema del proceso secuencial de la resolución técnica número 6. El proceso secuencial es el método que ofrece la resolución técnica para la determinación del RECPAM y la generación posterior de la aplicación de este método del asiento de ajuste para pasar de un estado contable a moneda nominal a un estado contable a moneda homogénea. En un primer ejercicio donde hubiera que aplicarlo, cosa que ya no sería necesario, está el punto A, que es determinar el activo y pasivo en moneda de inicio, para pasar a determinar luego, digamos, ya a esta altura no haría falta reexpresarlo, vamos a plantearlo así, pues ya estaría expresado en moneda de inicio, para determinar el patrimonio neto en moneda de inicio. Luego, tomar el activo y pasivo al final por reexpresión de las partidas en moneda de cierre para determinar, por diferencia digamos, entre ese activo y pasivo, el patrimonio neto al final en moneda de cierre. Como estoy determinando un patrimonio neto por diferencia entre activo y pasivo, ese patrimonio neto va a incluir capital, resultados no asignados, reservas y al resultado del ejercicio. ¿Qué necesitamos? Determinar el RECPAM que está en ese resultado del ejercicio. Para esto, en el punto E, la norma dice que determinemos el patrimonio neto al inicio sin resultado del ejercicio, pero en moneda de cierre, por reexpresión del patrimonio neto al inicio del punto B. Es decir, tomar los elementos del patrimonio neto anterior y expresarlos en moneda de cierre por aplicación de los coeficientes correctores. Y dado que en el punto D tenemos un patrimonio neto que contiene, digamos, al resultado del ejercicio, y en el punto E un patrimonio neto por reexpresión de partida sin considerar el resultado del ejercicio, la diferencia entre el punto D y E será justamente el resultado del ejercicio por diferencia. Este resultado incluye al RECPAM y eso es lo que queremos determinar. A partir de allí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar todas las partidas del estado de resultado sin el RECPAM, es decir, las ventas ajustadas, costos ajustados, y determinar ese resultado para hacer la diferencia entre el punto F y G y determinar el RECPAM por diferencia. Bien, parece un proceso, digamos, complejo de realizar, pero sin embargo no lo es, y vamos a trabajar con un caso de aplicación para poder ir recorriéndolo punto a punto. Está totalmente alineado con lo que hemos visto en las clases teóricas de ajuste por inflación. Tomemos el siguiente ejercicio, que sería un ejercicio introductorio, ¿no es cierto? Donde vamos a suponer que hay una situación al 31 del 12 de 2019 y la vamos a considerar el inicio. Para que sea simple, vamos a considerar solamente un mes, donde el cierre a valor histórico, es decir, sin hacer ningún tipo de ajuste a moneda homogénea, tenemos estos valores, donde al inicio teníamos 20.000 pesos en efectivo, no estoy poniendo la cuenta, sino el concepto para que se entienda de qué estoy hablando, y el correlato estaba dado sin deuda, el patrimonio neto eran 20.000 pesos, pero en sus componentes 10.000 de resultado, 10.000 de resultado no asignado y 10.000 de capital. Nuevamente, los signos negativos corresponden a saldos acreedores para su correcta interpretación. Entre el momento de inicio y el de cierre se produjeron ventas que se cobraron en su totalidad por 60.000 pesos. Se consumieron costos de servicio que se pagaron en su totalidad por 20.000 y se consumieron gastos, no tengamos en cuenta depreciaciones, sino supongamos que fueron todos gastos erogables, lo cual arroja un resultado de 25.000 pesos, como se puede apreciar aquí, que sumados a los 20.000 pesos iniciales dan un efectivo final de 45.000 pesos. Esta sería la situación al cierre, sin ningún tipo de consideración de ajuste por inflación. Sin embargo, existen estos datos de los índices de precios internos mayoristas de diciembre y de enero, vamos a trabajarlo así, donde si calculamos los valores, sabemos que el cálculo debe ser siempre el coeficiente que me lleve del mes, en este caso diciembre, que quiero reexpresar, al
mes en el que, cuál es el cierre. En este caso, todos los valores de diciembre se van a multiplicar por 1,15. Y todos los valores de lo que ha transcurrido en enero se van a multiplicar por 1, porque así es el mecanismo de ajuste. Nosotros habíamos trabajado primero de una manera intuitiva y después lo que le llamamos método directo a ese intuitivo, que en este caso es simple porque existe una sola partida monetaria que es el dinero y un solo periodo. Podemos ver que la inflación es del 15%, que la única partida que pierde poder adquisitivo es el dinero, entonces la pérdida por exposición a la inflación de este dinero en este periodo serían 20.000 por el 15%. Para que sea fácil el cálculo, el 10% de 20.000 son 2.000, el 15% serían 3.000 pesos. Hemos perdido 3.000 pesos. Y ahí es donde queremos llegar a registrar una pérdida de 3.000 pesos de poder adquisitivo de ese dinero. Pues bien, sabemos que no podemos cambiar el valor del dinero. Este valor de 45.000 pesos va a ser el mismo, digamos, en un estado al que queremos llegar, que sería un cierre ajustado, es decir, a la misma fecha, pero, digamos, pasándole por el procedimiento de ajuste. El método indirecto que habíamos hablado de manera intuitiva implicaba que a las cuentas no monetarias, que en este caso serían estas que estoy mencionando aquí, ¿sí? Serían resultado, capital, resultado no asignado, ventas, costos y gastos, debíamos aplicarle un coeficiente corrector para lograr un valor ajustado y realizar un ajuste. Estas serán las columnas que me llevarán de un cierre histórico a un cierre ajustado. Bueno, lo que tenemos que hacer es anticuar las partidas, es decir, bueno, sabemos que el dinero no lo vamos a ajustar, pero al capital le tenemos que dar una anticuación. El capital es de diciembre, entonces el coeficiente que me va a llegar de diciembre a enero es 1,15, de la misma manera que lo voy a hacer con el resultado no asignado. En la forma intuitiva, yo también les planteaba que si no quieren, no hagan el cálculo con los valores del último mes, dado que el coeficiente es 1. ¿Por qué? Y porque es el coeficiente de ajuste del mismo mes, pero sin embargo, por una temática de consistencia, en este caso no es necesario hacerlo, pero cuando tengan varios periodos, les sugiero que lo involucren para que sea consistente el ejercicio. Si esto fuera así, ¿qué estamos haciendo en esta sección? Aplicando el método indirecto, es decir, trabajar sobre lo no monetario para ver el impacto de lo monetario. En ese caso, bueno, 10.000 por... ¿Cuál debería ser el valor del capital? 11.500. ¿Se lo puede ajustar? No. Bien, entonces hay que ajustarlo en 1.500. Por razones de la tabla, lo voy a poner simplemente al cálculo en la misma fila del capital, pero el ajuste debe realizarse con la cuenta ajuste al capital. Bien. O sea, el importe que va a figurar aquí no va en la cuenta capital, sino que el asiento debe hacerse contra la cuenta ajuste al capital. Bien, para los resultados no asignados es el mismo caso, el ajuste de dónde proviene, siempre valor ajustado menos valor original. Ahí tengo 1.500 más. ¿Cómo sería el asiento? RECPAM a ajuste al capital por esta cuenta, RECPAM a resultados no asignados, y aquí están los 3.000 calculados por el método indirecto, dado que el resto me va a dar un ajuste 0. Por lo tanto, el cierre ajustado sería dinero 45.000, que ¿de dónde proviene? Del cierre histórico más el ajuste. No hay ajuste contra la cuenta caja. Luego, el capital, insisto en esto, va a ser capital 10.000 y ajuste de capital 1.500, pero el concepto debería figurar por 11.500 y los resultados asignados por 11.500. Claramente, y los otros resultados van a figurar, en este caso el valor ajustado coincide con el valor histórico. ¿A cuánto asciende el ajuste que tenemos que hacer contra la cuenta RECPAM? Bueno, el ajuste contra la cuenta
RECPAM es de 3.000 y así es como va a figurar el balance ajustado. Caja sería 45.000, capital 10.000, ajuste al capital 1.500, resultado no asignado 11.500 y el resultado del ejercicio va a ser por 22.000 pesos, un resultado positivo, computado por 60.000 de venta, menos 20 y 15 de gastos y 3.000 de RECPAM. Pues bien, hasta aquí no hemos aplicado el proceso secuencial que hemos, digamos, descrito o leído en esta filmina. Bueno, sin embargo, es exactamente lo mismo que hemos hecho. Fíjense ustedes, por favor. El esquema, visto de otra manera, dice, nosotros vamos a tener un inicio y un cierre. Es justamente lo que tenemos aquí, un inicio y un cierre. Y vamos a tener un activo al inicio y un pasivo al inicio en pesos del inicio. Eso es lo que nos dice el primer punto. Determinar el activo al inicio y el pasivo al inicio. El punto A sería en moneda de inicio. Eso es lo que significan estos pesos sub I. Pesos sub I serían pesos del inicio, en moneda homogénea del inicio. Como estamos hablando de que cuando estemos ya trabajando con estos balances, los anteriores ya han sido ajustados por inflación, no va a hacer falta ajustar al inicio. Entonces nos volvemos acá y vamos a intentar vincular, a ver si lo podemos poner en una sola pantalla, vincular aquí el proceso secuencial con el objetivo que tenemos, vamos a bajarlo, que no es otro que calcular el RECPAM. Dijimos que el RECPAM es de 3.000 pesos. Bueno, vamos a tratar, es el que hemos calculado aquí, vamos a tratar de vincularlo con el proceso secuencial. El proceso secuencial dice, busque el activo y el pasivo al inicio. Entonces veremos activo y pasivo al inicio. ¿Cuál era nuestro activo inicial? Nuestro activo inicial eran 20.000 pesos. ¿Están en moneda de inicio? Sí, están en moneda de inicio. ¿Cuál es nuestro pasivo al inicio? En este caso, 0, porque hay una deuda. No hay ninguna deuda, pero una deuda en valor 0. Como el activo y pasivo está evaluado en moneda de inicio, este sería el punto A. Puedo pasar al punto B, que es determinar el patrimonio neto de inicio en moneda de inicio, no perdamos de vista esto de la moneda de inicio, por diferencia entre el activo y pasivo anterior. Ah, pues bien, entonces aquí voy a determinar el patrimonio neto al inicio por diferencia entre el activo y pasivo anterior. Listo, ya tengo puntos A y B de lo que me indica la norma contable. Ahora, yo sé que por ventas, compras, gastos, cobranzas y pago, he determinado mi cierre histórico. Por ventas, compras, gastos, cobranzas y pago, se ha determinado este cierre. Pero aplicando el proceso, yo he determinado un activo, tengo que determinar un activo al final en pesos del final y un pasivo al final en pesos del final. En este caso, estos 45 ya son el activo al final en pesos del final, porque es el valor nominal del dinero, y yo voy a tener 0 deuda. Pero aquí, si tuviera en un caso más desarrollado bienes de cambio, bienes de uso o algún otro elemento de activo y pasivo que deba ajustarse, estos activos que les menciono tienen que estar ajustados por la expresión de partidas no monetarias. Para ponerlo más claro, así como hemos expresado el capital y las ventas, que son cuentas no monetarias, los bienes de uso, rodados, inmuebles, los bienes de cambio, la mercadería, también son partidas no monetarias y deberían haber sido reexpresadas para hacer este proceso secuencial. Entonces, en este caso, vamos a ver al final, ¿cuál es el activo al final? En este caso, eso ya está ajustado por inflación. Y el pasivo es ese, que ya está ajustado. Entonces, en este caso yo voy a tener
que esos 45.000 son el punto que sigue. Aquí tengo el punto A, aquí el punto B, aquí el punto D. ¿Cuál es el pasivo que sigue? El punto que sigue, réstelo. Y obtenga el patrimonio neto final en pesos del final. Estos pesos del inicio, en el caso de aplicación, serían pesos del 31 de diciembre de 2019. Y estos pesos del final serían pesos del 31 de enero del 2020, que en este caso introductorio y didáctico es solo un mes. Entonces, ¿cómo lo logramos? Aquí es donde lo estamos logrando. Ya tengo entonces punto A, punto B, punto C, punto D. Pues bien, ¿qué sigue diciendo la norma? Dice, este patrimonio neto al final incluye al resultado del ejercicio. Es decir, 45 menos 0 son 45.000 pesos. Ese patrimonio neto es el patrimonio neto al final e incluye al resultado del ejercicio. Bueno, yo lo que quiero saber es cuál es el RECPAM incluido en este resultado. Para lo cual lo primero que vamos a hacer es determinar el resultado y luego, dentro de ese resultado, determinar el RECPAM. Entonces, a este patrimonio neto final le vamos a restar el patrimonio neto inicial, pero en pesos del final. ¿Cómo logramos esto de patrimonio neto inicial en pesos del final? Lo que sería acá patrimonio neto ajustado. Bueno, nosotros hemos realizado ya el ajuste a lo no monetario aquí en esta tabla y yo sé que el patrimonio neto inicial, ¿verdad? Que es este de acá, en pesos del final asciende a, si yo puedo sumar acá 11.500 y 11.500, a 23.000 pesos. O sea, son todas las cuentas de patrimonio neto que sin incluir el resultado de ejercicio. En este caso introductorio, las únicas cuentas que vamos a tener son capital y resultado no asignado. Estos 10.000 ajustados por el coeficiente dan 11.500. ¿Sí? Bien. Si bien usted puede ver que he ajustado el cierre histórico, pero lo he ajustado por el coeficiente de la moneda de partida. La moneda de partida era de diciembre, no de enero. Bien. Hemos determinado entonces el patrimonio neto inicial ajustado. Estos 45 son comparables con estos 23. Estos 45 incluyen el resultado y estos 23 no incluyen el resultado. Si los restamos, lo que obtenemos es justamente el resultado del ejercicio. 22.000 pesos. Aquí es lo que me dice la norma. Patrimonio neto inicial, reexpresando las cuentas, me da ese patrimonio neto final, y cuando lo restamos, ¿qué obtenemos? El resultado del ejercicio en pesos del final, o sea que ya es moneda homogénea por diferencia patrimonial. Muy bien. ¿Hemos logrado el objeto del proceso? No, porque el objeto del proceso es determinar el RECPAM, no determinar el resultado del ejercicio. Entonces, dentro de este resultado del ejercicio, ¿qué monto es el RECPAM? Y para eso, me dice el punto siguiente, bueno, réstele el resultado pero sin RECPAM. Bueno, pero y en pesos del final ese resultado. ¿Y cómo lo construyo esto? Bueno, yo sabía que dentro de estas ventas, cobranzas, gastos, esas son causas de resultado. ¿Cuáles son causas de resultado? Ventas, costos, gastos. Y en el estado ajustado va a existir el RECPAM. Lo que me dice la norma es tome todo aquel concepto sin RECPAM, ajústelo y obtenga este resultado. A ver, veamos cómo lo podemos hacer. Nuestras ventas no eran otra cosa que ajustadas ya, 60.000. Pero es igual que el histórico, sí, porque está ajustado por 1, si no, no sería 60.000. El costo de los servicios es de 20.000, ya ajustado, y los gastos en este caso también son 15.000. Por lo que el resultado sin RECPAM no es otra cosa que la suma de esos conceptos y da 25.000 pesos. Estos 22.000 pesos son este resultado que incluye el RECPAM en pesos del final.
estos 25.000 pesos son estos resultados que, sin RECPAM en pesos del final. Entonces, si a un concepto que incluye el RECPAM le resto todos los conceptos que no incluyen el RECPAM, al hacer la diferencia, lo que vamos a obtener es el objetivo por el cual trabaja el proceso secuencial, que es el RECPAM. Si ustedes se fijan aquí, los 22.000 pesos de resultado, ¿cómo se componen? Por los 25 más el RECPAM. Si resulta que sin RECPAM yo ganaba 25 y con RECPAM gano 22, eso quiere decir que el RECPAM es una pérdida de 3.000 pesos. Entonces lo que hemos intentado hacer aquí es vincular ese, digamos, método indirecto que habíamos trabajado en la clase con el esquema teórico de proceso secuencial que nos pide la resolución técnica número 6. Lo importante son estas cuestiones de ajustar las partidas de activo y pasivo, reexpresar las cuentas de resultado, digamos, de patrimonio neto, y luego las de resultado. Noten ustedes que esto que aparece acá en amarillo es el método indirecto. Ajustar cuentas no monetarias de activo y pasivo si las hubiera. Por ejemplo, en el activo serían las bienes de cambio, bienes de uso. Ajustar cuentas no monetarias del patrimonio neto, por ejemplo, capital, resultado no asignado, reserva, y luego ajustar todas las cuentas de resultado para lograr realizar el proceso secuencial. ¿Cuáles son los pasos que nos indica la norma? Segregar los componentes financieros implícitos de activo, pasivo y resultado, separarlos para el ajuste. O sea, dentro del activo, saber cuál es el interés que está contenido. Para las partidas que están en moneda de cierre, por ejemplo, caja, no reexpresarlas. Eso es lo que hemos hecho. Para las partidas en moneda anterior, eliminar ajustes parciales si es que hubiera que hacerlos. Anticuar, calcular coeficiente y aplicarlo. Es lo que hemos hecho con el capital y los resultados no asignados de este ejercicio, teniendo en cuenta el valor límite de los activos que está dado por el valor recuperable. En este caso no hizo falta utilizarlo porque el valor nominal es el que es el correspondiente para el dinero en efectivo. ¿Qué pasaría si hubiera operaciones en moneda extranjera? La norma me dice, bueno, primero hay que convertirlas a pesos argentinos. O sea, no podemos poner las ventas en dólares, compras en dólares, pagos en dólares, cobros y los saldos de moneda extranjera. ¿Qué hay que hacer con esto? Lograr un valor representativo de la suma de lo que cobré, de lo que tengo que cobrar, de lo que se pagó o lo que tenemos a pagar. Entonces, para las transacciones hay que usar la tasa de cambio de la fecha de la transacción para hacer este valor. Para los saldos patrimoniales, en las transacciones estamos hablando de las ventas y los costos, ¿no es cierto? Para los saldos patrimoniales, cuentas a cobrar y a pagar, son la fecha de los estados contables, valorizando primero la moneda extranjera y luego aplicando los criterios particulares de evaluación. Y el tratamiento de las diferencias de cambio serían ingresos financieros o gastos financieros dada la naturaleza financiera del activo, que es lo que define un resultado financiero de acuerdo a lo que vimos en contabilidad. Con esto llegamos al fin de capítulo de moneda extranjera.